RCR, la red que comunica y une al Perú. Es grato conversar a esta hora y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el ingeniero Víctor Govis, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Perú. Ingeniero Govis, qué gusto saludarlo, gracias por atender la comunicación con RCR, muy amable. Muy buenos días, más bien les agradezco por la invitación, señor Hernández. Bien, en medio del panorama político, ¿no?, lleno de incertidumbre por el tema electoral, hay una noticia relevante que me gustaría justamente para dar inicio a esta conversación. Es que este año nuestro país, ¿no?, podría recuperar los niveles de producción de cobre del año 2019. Esta es una buena noticia, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, es una buena noticia y quizás me permite colocar el tema en contexto. Los demás países, en el año 2020, cuando se declaró la pandemia, los demás países mineros con los cuales competimos, algunos de ellos vecinos nuestros, como Chile, Brasil, Canadá, Australia, Estados Unidos, declararon su actividad minera como actividad esencial y le brindaron todas las facilidades para que opere, porque en general son operaciones siempre remotas, no en zonas urbanas. No pasó eso en el Perú. En líneas generales, el Perú, la industria minera paró aproximadamente 2 meses en el año 2020 y en este año 2021 claramente la industria minera en general tiene protocolos sanitarios muy robustos que han minimizado el riesgo de contagio de su fuerza laboral y por lo tanto hemos reiniciado operaciones de manera sostenida y nos permite augurar de que al término del año 2021 vamos a tener una producción similar o mejor a la que se obtuvo el año 2019, sin pandemia. Y además hay proyectos que ya están en curso, que este año entren en operaciones, ¿no? Es correcto. Este año todos auguramos el inicio exitoso de operaciones de mina justa. Debe continuar también la inversión en el proyecto Quellaveco y también esperamos que se reinicie los proyectos de expansión de Toromocho. Ahora, ya conocemos el resultado de la primera vuelta electoral, ¿no? Ya OMPE ya al 99% está oficializando que Pedro Castillo y Keiko Fujimori van a disputar el 6 de junio la segunda vuelta en nuestro país, ¿no? ¿Qué impacto puede tener en el plano económico esta situación política que estamos viviendo en el momento, ingeniero Govis? Mire, si uno hace la reflexión de lo que pasó los últimos 5 años en el país, lo que se espera que fuera el ganador de la segunda vuelta es que sea un gobierno convocante, un gobierno que dialogue y que logre consensos. La polarización política ha generado más daños, al final pierde el país, pierden las personas más vulnerables, y creo que eso es lo que deberíamos esperar, tener una lección aprendida a consecuencia de lo que ha pasado. El Congreso es un Congreso bastante fragmentado y nuevamente requiere que haya un consenso sobre el rumbo económico del país, y eso va a requerir mucho diálogo, porque de manera antisonante, de manera polarizada, el país no va a crecer, y es algo que tenemos que lograr alcanzar a la vez y en paralelo a resolver la crisis sanitaria. Ahora, en las últimas décadas el Perú se convirtió en un país atractivo en términos de inversiones mineras, ¿no? ¿Seguimos siendo un país atractivo, ingeniero Gómez? A ver, hay varias agencias que evalúan el concepto de competitividad, hay varios criterios. Uno de ellos es la geología, sin duda tenemos una geología muy favorable. Lo segundo es, el ecosistema minero. Cuando uno habla de ecosistema minero, no solamente habla de empresas mineras, sino habla de proveedores de bienes y servicios, contratistas, fuerza laboral, tanto a nivel técnico como a nivel gerencial, y en eso también creo que el Perú cuenta con un ecosistema, ¿no?, por su larga tradición minera. Si tenemos geología, tenemos un ecosistema. En los temas que tenemos puntajes por debajo del promedio y que nos ponen en menor situación, en una situación no favorable, son 3. Primero, tenemos infraestructura más limitada que otros países, y claramente es una industria de exportación. Tenemos limitaciones en el sur, limitaciones en el norte del país.
Lo segundo es el nivel extenso de permisología, de trámites que tenemos que sortear para lograr poner en valor un proyecto. Y el tercer tema tiene que ver con los tiempos, la demora que toma llegar a acuerdos para acceso a tierra, ¿no? Hay varias maneras de expresar eso, pero en el caso del Perú es muy notable que eso ha detenido muchos proyectos. Y esos tres factores son en los cuales deberíamos trabajar para lograr el pleno potencial que tiene la industria y que sin duda tiene el país. Ahora, otro aspecto que es tomado en cuenta por los inversionistas es el tema de la seguridad jurídica, ¿no? ¿Qué señales desde esta perspectiva deben dar los candidatos que aspiran a ser presidente de la República para generar justamente no solamente la confianza en el inversionista, sino también en el mercado? Sí, eso le agradezco la pregunta porque es muy pertinente. Hay que recordar y ponerlo esto también en perspectiva. El Perú tiene una constitución suscrita en el año 93, luego de un proceso electoral, y que esa constitución claramente define los roles del Estado, los roles de la industria privada. Eso se puede discutir sin duda, pero requiere una discusión pues alturada, una discusión consensuada, ¿no? Llegar a acuerdos consensuados. Y lo segundo que es igual de importante es que el Perú tiene suscrito acuerdos de libre comercio, tratados comerciales con las principales economías del mundo. Es decir, es un país que en los años 90 ha logrado insertarse y por lo tanto sus políticas claramente indican que respetamos que vivimos en un Estado de Derecho y que en un Estado de Derecho y democrático las discusiones, los cambios se discuten, se consensúan y no se imponen, ¿no? Entonces, en ese contexto creo importante que los candidatos o la persona que finalmente llegue a la presidencia tome en cuenta estos criterios, ¿no? Esto no es una autarquía, esto no es una forma de que casi una monarquía que el que elige tiene un poco la decisión abierta, ¿no? Se tiene que, quien gane la elección tiene que regirse por un marco de Estado de Derecho y sin duda se pueden discutir, se pueden hacer cambios, pero dentro de ese marco de Estado de Derecho. Ahora, le planteaba esta interrogante, ingeniero Gomis, porque cuando uno empieza a revisar el plan de gobierno de manera muy puntual, ¿no?, de Perú Libre, ¿no?, el señor Pedro Castillo está planteando, ¿no?, la estatización de los grandes proyectos de inversión, sustancialmente los proyectos en minerías, ¿no? Y además, si miramos un poco el horizonte real, ¿no?, para los analistas, ¿no?, lo ocurrido el último domingo en el país es simple y llanamente porque hay una ausencia del Estado y una carencia de cubrir las brechas sociales, ¿no? ¿Cómo están analizando usted este hecho? Y sobre todo porque Perú Libre ha obtenido, ¿no?, en las 10 principales zonas mineras del país los resultados más, ocupan los primeros lugares, ¿no? El primer lugar, ¿no? Yo quisiera hacer primero la reflexión sobre los resultados finales. Si uno mira los resultados finales, hay un fraccionamiento muy importante de la votación y lo que se han generado es un número importante de minorías, ¿no? La primera minoría en esta primera vuelta la ha obtenido el señor Castillo, lo cual tenemos que reconocer y felicitarlo por ese resultado, pero hay que ponerlo nuevamente en esa perspectiva, ¿no? Que si uno lo evalúa en ese sentido, por eso decía hace unos minutos, cualquier discusión sobre el rumbo económico, cualquier discusión sobre qué plan se implementa para reactivar la economía y a su vez se palía o se resuelve el tema sanitario, va a requerir mucho consenso. Y ese consenso requiere ponerse de acuerdo, luego de dialogar con las demás fuerzas políticas. Y esas fuerzas políticas están muy fraccionadas, pero si uno comienza a agregar las participaciones de las otras votaciones, de las otras minorías, la primera impresión que tengo es que hay un sector muy importante de la población que ha votado por opciones pro mercado, por opciones que se basan por un lado, en el rol del Estado
rol tutelar en el derecho, en el rol promotor del Estado, pero también en el emprendimiento privado. Eso es lo que uno visualiza de ese resultado. O sea, por lo tanto, como digo, hay que tener optimismo que el país, vía el diálogo, evitando la mala experiencia de los últimos 5 años, logremos encontrar consenso de desarrollo común. O sea, ¿hay, desde su punto de vista, espacios para consensos y para lograr un horizonte más promisorio sustancialmente en el tema de inversiones y particularmente en minería? Sin duda, como todos sabemos, el Perú tiene, como dije hace unos minutos, geológicamente una posición privilegiada. Somos el segundo productor de cobre en el mundo. Tenemos las segundas reservas más importantes de cobre en el mundo. ¿Y por qué lo menciono? Porque el cobre es un negocio de largo plazo, genera estabilidad fiscal para los países. Está el ejemplo en nuestro país vecino, Chile. Y claramente hay muchos proyectos muy maduros como consecuencia de las inversiones de años anteriores y como consecuencia del ecosistema que les mencionó también hace unos minutos. Entonces, hace mucho sentido económico y mucho sentido, por lo tanto, dentro de un plan de desarrollo económico del país, impulsar ese desarrollo de esos proyectos. El contar con una política minera en el Perú que trascienda un gobierno, que no dependa del liderazgo o de un caudillo o de lo que opine un gobierno regional o un gobierno local en particular, es fundamental, ¿no? Los niveles de inversión en minería, el potencial que tiene el Perú en cobre es sustancial. Y nuevamente no es porque esté en la industria, soy testigo de excepción, tiene un impacto importante a nivel local, un impacto económico importante a nivel local y también a nivel país. Entonces es algo que debemos discutirlo, debemos salir un poco de los clichés, salir de los falsos mitos y genuinamente discutir cómo esperamos desarrollar el pleno potencial del país. Y el pleno potencial del país pasa por desarrollar la industria minera y pasa por una inversión muy importante en infraestructura. Y por eso es que se requiere sentido de urgencia, que no nos detengamos en largas discusiones o en posiciones políticas que no privilegian al país, no colocan al Perú como prioridad. Estamos dialogando con el ingeniero Víctor Govis, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Somos RCR, Red de Comunicación Regional. Mucho también en las últimas horas se enfatiza en el supuesto centralismo limeño, ¿no? Pero es conveniente analizar, como usted lo ha señalado hace unos instantes, el contexto, ¿no? Por ejemplo, hay regiones que en los últimos años, le voy a citar algunas, ¿no? El caso de Cajamarca, el caso de Ancash, el caso de Cusco, por ejemplo, ¿no? Que recibieron ingentes ingresos producto del canon, producto de regalías, ¿no? Sin embargo, aquí hay un tema que poco se aborda, ¿no? Porque estas autoridades no fueron ni capaces de resolver los problemas, sea por mala gestión o también por hechos de corrupción, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos resolver y generar justamente ese nivel de confianza y ese nivel de una mejor focalización en los gastos, una mejor focalización en la disposición de estos recursos y evitar justamente esa estigmatización que algunos sectores intentan darle a las inversiones en general en el país? Le agradezco la pregunta. Usted con su pregunta casi ha llegado a la causa raíz, ¿no?, de uno de los problemas que tiene el país. Nuestro país tiene grado de inversión. Es un concepto muy importante a nivel financiero mundial. En la región compartimos ese grado de inversión, lo que quiere decir que nuestras cuentas macroeconómicas son muy sólidas. Compartimos esa posición junto con Chile y México y Colombia, ¿no? Los demás países de la región, Argentina, Brasil, por la dimensión, no tienen grado de inversión. Es decir, es un tema fundamental. Y lo segundo, el Perú, ahí encabeza, el Perú es el que tiene el menor ratio de deuda neta versus su dimensión de PBI. ¿Qué quiere decir eso? Macroeconómicamente el Perú es sólido a pesar de esta crisis sanitaria. Pero como usted bien dice, se generan los excedentes, se genera la industria formal, dentro de lo cual está la minería, genera los excedentes a través del pago de impuestos,
y logramos una posición sólida, pero esos recursos no se invierten a nivel local, a nivel de infraestructura local, de cerrar brechas sociales de manera efectiva. Y por lo tanto, la causa raíz del problema al día de hoy, que tenemos que resolver todos, somos parte del problema, es levantar el estándar de la gestión pública. Si queremos ser un país miembro del OECD, tenemos que lograr que la gestión pública levante su nivel, eleve su estándar y que empareje lo que se ha logrado en gran parte de la industria privada, ¿no? Entonces, ese es un desafío de país, y de esa manera lo que va a suceder es que la población no vinculada directamente a minería va a comenzar a visualizar, para ellos va a ser claro el beneficio que se viene generando a través de esta industria, ¿no? Mientras no se logre esa conexión, simplemente la población dice, oye, la verdad que te veo trabajar, veo mover los camiones, veo un montón de actividad, pero al día de hoy no logro no veo el bienestar que me llega a mí. Entonces es un desafío de país, y creo que como usted bien lo ha planteado, hay que discutir, dialogar y encontrar la causa raíz, porque erróneamente se piensa de que el tema se resuelve creando más impuestos. Creando más impuestos, lo que vamos a hacer es que la industria, que es una industria que compite en el mundo, pierda competitividad. Los capitales van a ir a otros proyectos, a otros territorios, a otras jurisdicciones donde se pagan impuestos más cercanos al promedio, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado, y es lo que usted ha planteado es muy relevante, porque debería ser uno de los temas a discutir en los próximos meses. Ahora, ¿cómo es que levantamos el estándar de gestión pública, el estándar de una mejor eficacia en los gobiernos subnacionales o quienes administran estos recursos, ¿no? ¿De qué manera tiene que actuar el Estado o el gobierno? ¿De qué manera tiene que actuar el sector privado? ¿Y de qué manera actúa la colectividad? Mire, si lo puedo decir en pocas palabras, en la gestión pública hay muy buenos ejemplos, ¿no? Tenemos el Banco Central de Reserva, que siempre se menciona, que es un hito de una organización que tiene un estándar muy alto, reconocido en el mundo, que forma cuadros, que renueva sus cuadros, que está basado su crecimiento en meritocracia, en el talento de las personas. Es algo que hay que relevar. Yo creo que lo mismo pasa en algunos ministerios, como el Ministerio de Economía y Finanzas, el propio Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, también tengo que reconocer, ha elevado de manera significativa el estándar con que evalúa los temas ambientales. Entonces, dicho esto, lo que tenemos que lograr es que en la gestión pública, a nivel regional, local, logremos el mismo estándar de calidad, y pasa por tener talento, pasa por no convertirlo en un botín político, y pasa por, obviamente, transparencia, y para evitar de esa manera cualquier acto de corrupción. La lógica es muy simple, se tienen que discutir cuáles son los planes de largo plazo que se pueden implementar, y progresivamente implementarlos de manera, como dije, muy transparente, para que la población pueda visualizar hacia dónde se está dirigiendo el desarrollo de su territorio. Y esto pasa por un acompañamiento, ¿no?, que parece ser que por el lado del gobierno se ha descuidado en los últimos años, ¿no? Y claro, y un tema que ha pasado también es que en cada gobierno regional hay un movimiento político distinto, ¿no? Siempre se habla que una manera de medir cuán madura es un país es a partir de sus instituciones. Así como decía que hemos logrado a nivel institucional tener un Banco Central de Reserva, ministerios claves vinculados a la producción con políticas sólidas y con personal idóneo, talentoso, lo mismo sucede a nivel, digamos, regional y local, ¿no? Mientras no tengamos esas características, vamos a tener deficiencias, y en el caso de los partidos políticos, prácticamente han desaparecido. Entonces, en cada región hay un movimiento, en cada región hay un caudillo, y eso no permite que se genere conocimiento y se vaya ganando ese conocimiento a lo largo del tiempo.
estamos acá 4 o 5 años cambiando de personas y cambiando de planes, y esa no es la manera de abordar el desarrollo de un país, ¿no? RCR, la red que comunica y une al Perú.